Damos por inaugurado el tercer ciclo año 2025 de este cuarto seminario internacional para realizar la entrevista del libro Pensar la tecnología del doctor Antonio de Guez. Tiene usted la palabra, doctora María Beatriz Hernán Flores. Muchísimas gracias, doctor Daniel Melpartía. Como es bien sabido, el doctor Antonio Diegues es un catedrático de muy larga trayectoria eh, de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga desde el 2010. Ha sido Visiting Scholar en las universidades de Helsinki, de Harvard y de Oxford. Fue presidente electo de la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología. Una de sus líneas de investigaciones principales ha sido el debate sobre el realismo científico. Acerca de esta cuestión, publicó el libro Realismo Científico en Málaga por la Universidad de Málaga en 1998. Ha mantenido asimismo una línea de investigación sobre aspectos centrales de la filosofía de la tecnología con atención a las tesis del determinismo tecnológico. Desde hace tiempo viene trabajando con especial dedicación en la filosofía de la biología, indagando sobre el uso explicativo de modelos en biología y sobre cuestiones de epistemología evolucionista. Sobre este tema ha publicado el libro La evolución del conocimiento, de la mente animal a la mente humana, otra publicación madrileña, editorial Biblioteca 9 en el año 2011. Es de destacar, asimismo, su libro bajo La vida bajo escrutinio, una introducción a la filosofía de la biología, publicada en Barcelona por Ediciones Biblioteca Abundant en el año 2012. Su interés más reciente es sobre el tema del transhumanismo, el poshumanismo, ¿no? Podemos también hacer mención de su libro Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano, publicado en Barcelona ya en el año 2017. Eh, Su posición al respecto es crítica, ¿no? Pero reconoce los efectos positivos de la biotecnología en su posible aplicación al mejoramiento humano. Asimismo, el doctor Antonio Diegues nos ha hecho mención de sus dos últimas publicaciones al inicio de su locución, que versa sobre la tecnología en un caso y en la ciencia del otro. En este caso, nosotros vamos a entrevistarlo hoy día sobre pensar en la tecnología, que es una publicación sumamente reciente y que está pues en el eco académico para justamente tratarlo y debatirlo, conversarlo y hacer de conocimiento público argumentos que el doctor expone. Doctor, ha sido una breve presentación sobre su currículum. Si usted quisiera hacer énfasis en alguna adición a esta breve resumen de su amplia trayectoria, eh, puede hacerlo en este momento si usted desea. Muy bien, pues ante todo muchísimas gracias por la invitación y por la presentación tan amable. Bueno, solo subrayaría que mi especialidad, lo que considero mi especialidad, es la filosofía de la biología. En ella vengo trabajando prácticamente desde comienzos de este siglo y el tema del transhumanismo llegué a él a través de la filosofía de la biología, precisamente. Unos amigos mexicanos de la UNAM me pidieron que estudiara las cuestiones relativas a la posibilidad de un biomejoramiento del ser humano y esa fue la forma en que me introduje en este tema, que quizás es el que me ha hecho más conocido entre los lectores de habla hispana por el libro que ha mencionado de transhumanismo y luego por unos segundos cuerpos inadecuados. Y luego, pues siempre he llevado también en paralelo una línea de investigación
en filosofía de la tecnología. Eh, y este libro, pues este último libro obedece más a esta segunda línea de investigación, ¿no? Porque digamos que plasma pues lo que he ido reflexionando sobre estas cuestiones en las últimas décadas y intenta además estar actualizado porque dedico atención a acontecimientos bastante recientes en lo que se refiere al desarrollo de la inteligencia artificial, por ejemplo, o de las biotecnologías, ¿no? Muchísimas gracias por su precisión, doctor. Es el uso de la palabra al doctor Daniel Malpasidio. Aquí en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital es una segunda oportunidad que nos acompaña el maestro. Este libro, desde ya hacemos una recomendación de forma muy especial a que puedan leerlo. La primera pregunta, maestro, ¿cómo nace la idea de escribir este libro donde usted desarrolla en sí el libro? ¿Y cuál es el propósito del libro, maestro, por favor? Sí, muy interesantes las preguntas, Daniel. Eh, pues no sabría decir exactamente cuándo surge la idea, pero sí que hacía tiempo, varios años, que tenía la intención de escribir algo sobre filosofía de la tecnología, porque había publicado algunos artículos, algunos de los cuales aparecen en el libro, por ejemplo, el capítulo dedicado al determinismo tecnológico procede de un artículo ya publicado y que, bueno, pues parece que ha sido citado en varias ocasiones por los especialistas y, bueno, quería darle más difusión, ¿no? Entonces, me surgió la idea con esta base de un par de artículos ya publicados sobre esta cuestión, darlos más y añadirle cuestiones más recientes, por ejemplo, como decía antes, las relativas a la inteligencia artificial y a la biotecnología, y escribir un libro con ello, ¿no? Entonces me surgió la oportunidad de ir por segunda vez a Oxford, a la Universidad de Oxford. a- a- oigo, oigo algo de fondo, no sé si se me oye bien. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? ¿Hola? Muy bien, maestro, muy bien, todo bien. Ah, de acuerdo, vale, es que oía ruido de fondo, no estaba seguro. Entonces, como decía, me surgió la oportunidad de acudir a una estancia de investigación por segunda vez a la Universidad de Oxford, al Centro Guejiro para la Ética Práctica, donde ya había trabajado en el libro Transhumanismo y aproveché esa estancia allí para adelantar este libro. Yo pensaba que me iba a dar tiempo solo a añadir dos o tres capítulos más, pero, en fin, el ambiente de trabajo y los medios de allí son tan buenos que prácticamente dejé terminado el libro cuando terminó la estancia de investigación, ¿no? Entonces, a la vuelta a España ya busqué editorial y afortunadamente en Shackleton Books interesaron rápidamente por el libro, así que todo fue más rápido de lo que pensaba, ¿no? Yo pensaba que probablemente todavía estaría dándole vueltas al libro y a su publicación, pero todo fue mucho más rápido, en buena medida por esto que digo, ¿no? Por la oportunidad de estar en un centro como el Centro Guajiro, la Universidad de Oxford, donde se trabajan estos temas, sobre todo en relación con la biotecnología, ¿no? Doctor, eh, siempre en el mismo sentido que em, un poco hurgando en el origen de esta obra que hoy presenta aquí en sede del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Le preguntaría respecto de unas afirmaciones que usted ha hecho en entrevistas anteriores.
pero me quedó la curiosidad de poder ampliar esta información. Usted mencionó en alguna entrevista en la que he podido tomar conocimiento sobre, a propósito de la obra, de que habían mm, varios argumentos por los cuales usted inspira su obra a fin de poder rebatirlos en el sentido de encontrarlos desacertados. Desacertados y de mérito aclaratorio, puesto que generan una serie de confusión y una serie digamos, de hierros conceptuales y consecuentemente mayores implicancias. Entonces, quisiera señalar cuáles son los argumentos que a usted le han servido de inspiración para justamente construir una obra que busca rebatir los mismos, dado cuenta que estos argumentos a través de los medios tecnológicos son los más difundidos y aparentemente están siendo acogidos como una verdad eh, a medias, pero verdad al fin, ¿no? Oleado y sacramentado por los medios tecnológicos y la publicidad de los mismos. ¿Cuáles serían esos argumentos si usted pudiera explicitar los principales? Sí, probablemente se refiere a tres ideas que considero equivocadas y que se suelen repetir, sobre todo en los medios de comunicación, cuando se habla del desarrollo tecnológico. Y comienzo el libro analizando esas ideas y explicando por qué me parecen equivocadas, ¿no? La primera de ellas es que la tecnología es algo neutral, la tecnología son solo herramientas y que las herramientas se pueden utilizar para el bien o para el mal, y que por lo tanto eh, al- solo cabría calificación moral o calificación valorativa a las acciones humanas y no a la tecnología en sí misma, ¿no? Uno con un martillo puede construir una estantería y hacer el bien, o golpearle a alguien y asesinarlo y hacer el mal, ¿no? Bueno, esta idea en un nivel básico de análisis no está mal, pero solo para entender herramientas muy básicas, ¿no? La tecnología es mucho más que herramientas básicas, ¿no? Incluso si nos vamos a utensilios tecnológicos como pueden ser un misil nuclear, ahí difícilmente ya podríamos mantener el mismo discurso, ¿no? Y decir que bueno, que se puede utilizar para el bien o para el mal y que por lo tanto es una herramienta puramente neutral, porque el mero desarrollo de los misiles nucleares pues ya crea una situación en el mundo que es un peligro existencial para la humanidad y que por lo tanto en sí mismo es una tecnología que porta valores, que porta unos determinados valores, que son los valores de la guerra y de la falta de respeto por el ser humano. Eh, pero es que además la tecnología no son solo los artefactos, no son solo las herramientas o los objetos que creamos con ella. La tecnología es todo el sistema que rodea la producción de esos artefactos. Un sistema que consta de industrias, que consta de un mercado, que consta de usuarios, de directivos, eh, y todo ese sistema está impregnado de valores. Eh, eh, es difícil, por ejemplo, eh, en fin, mantener la idea de que las grandes compañías tecnológicas actúan de una forma neutral desde el punto de vista ético y político, ¿m? O que digamos que pueden realizar esas acciones con completa independencia de sus propios intereses, ¿no? El sistema tecnológico, por lo tanto, es mucho más complejo que los artefactos creados con la tecnología, y ese sistema tecnológico también está impregnado de valores. Y finalmente es que las aplicaciones de las tecnologías, aunque no queramos, pues modifican nuestra forma de vida en sentidos que son muchas veces imprevistos, pero que ya marcan el modo en que se desarrolla nuestra existencia. Pensemos, por ejemplo, en el automóvil. Es de suponer que
cuando se inventa un vehículo capaz de moverse mediante un motor sin necesidad de utilizar caballos, pues los inventores no tenían en mente cómo ese utensilio terminaría cambiando la forma en que son nuestras ciudades o el modo en que vivimos en ellas, ¿no? Cómo terminaría cambiando todo el urbanismo. Por lo tanto, podríamos decir que esos valores estaban implícitos en el automóvil, aunque no supiéramos verlos en su momento. Y lo mismo podríamos decir incluso del teléfono móvil, ¿no? Uno puede utilizar, obviamente, el teléfono móvil para hacer cosas buenas y para hacer cosas malas, pero lo interesante desde el punto de vista filosófico no es eso. Lo interesante es el modo en que el teléfono móvil condiciona ya en buena medida el modo en que nos comportamos y la forma de vida que llevamos, ¿no? Y todo eso son valores, valores implícitos, valores que están insertos en esos instrumentos, en estos utensilios, y que muchas veces no hemos sabido ver con cuidado, pero que terminan desplegando su influencia. Luego el segundo tópico, que me parece falso también, y a ello yo dedico un capítulo entero en el libro, es la cuestión del control de la tecnología. Eh, Se impone la idea en mucha gente de que la tecnología ya está fuera de control, la tecnología tiene su propia lógica interna, que cualquier intento de regulación o de legislación no hace más que impedir el desarrollo tecnológico, pero que este al final se producirá de la misma forma porque es inevitable. Y entonces, bueno, pues se nos deja a los seres humanos un papel meramente pasivo, ¿no? Papel que Landon Wiener llamó de sonambulismo tecnológico, ¿no? Se nos crea la convicción de que la tecnología es autónoma y de que es incontrolable, es demasiado poderosa ya para ser controlada y de que lo único que podemos hacer, por lo tanto, es en todo caso ayudar a que se acelere su marcha porque eso sería beneficioso para la humanidad. Esta idea, que se conoce como determinismo tecnológico, es una idea que también es falsa. La tecnología es controlable, no es fácil controlarla, claro está, pero sí se puede. Y un ejemplo, pues ha sido la normativa europea recientemente aprobada sobre inteligencia artificial, que está sirviendo ya como modelo para otros países, como por ejemplo Australia o Canadá. Y hemos regulado las tecnologías biomédicas con bastante éxito, y otras muchas tecnologías están reguladas y están controladas, como por ejemplo las tecnologías relacionadas con la aeronáutica, ¿no? Entonces, eh, ahora, sin embargo, se insiste mucho en que la inteligencia artificial quedar fuera de todo control porque eh, eso es lo que realmente favorece el progreso. Pero, y al mismo tiempo, sin embargo, se nos infunden discursos tremendistas, discursos bastante apocalípticos sobre la posibilidad de que una inteligencia artificial sin control termine extinguiendo a nuestra especie. Yo creo que hay que tomarse este asunto con calma, ni los discursos catastrofistas que ven la inteligencia artificial en muy poco tiempo ya una amenaza existencial son, digamos, realistas, ni tampoco son aceptables los discursos que consideran que cualquier regulación o cualquier intento de control está fuera de lugar porque sería negativo, ¿no? Eh, Aquí en España, no sé si allí también suele utilizar mucho la expresión de que no se le pueden poner puertas al campo, ¿no? Como diciendo, bueno, la tecnología, el que quiere controlar la tecnología es como el que quiere ponerle puertas al campo. En realidad no es así y se puede mostrar mediante estudios empíricos incluso que no ha sido así y no tiene por qué serlo. Y luego la última idea que me parece falsa y que también desarrollo, aunque menos, en el libro, es la idea de que la tecnología nos deshumaniza. Es verdad que hay usos de la tecnología que parecen deshumanizarnos, por ejemplo, cuando a las personas mayores no se las atiende en los bancos
de manera personalizada, sino que se les obliga a utilizar cajeros automáticos que no entienden, que no manejan bien. Pues eso es una deshumanización. O cuando en las llamadas telefónicas es casi imposible que se ponga un ser humano, sino que nos atiende una máquina. Esto a veces está bien y facilita la tarea si no tenemos ningún problema especial. Por ejemplo, pedir una cita médica, aquí en España al menos ahora es muy común que se haga a través de un sistema de inteligencia artificial, pero en otras ocasiones, cuando uno tiene un problema importante y la máquina no da soluciones, pues uno quiere hablar con un ser humano y ya digo que a veces se hace muy difícil, ¿no? Eso sí son usos que deshumanizan. ah, pero en general, la tecnología desde siempre pues, ha contribuido a que nuestra especie sea lo que es, a que el ser humano sea lo que es. Esto ya lo subrayó Ortega y Gasset en su libro La meditación de la técnica en los años 30 del siglo XX, y en mi opinión sigue siendo la visión más acertada de lo que la tecnología hace, ¿no? La tecnología nos hace más humanos. Sin la tecnología, en la mera naturaleza, el ser humano no puede sobrevivir. Desde luego, en la cantidad en la que hoy día existimos, cerca de 8.000 millones ya de seres humanos, sería absolutamente imposible. Y lo que el ser humano busca, dice Ortega, no es estar en el mundo, sino que busca el bienestar, el estar bien. Y eso solo lo puede conseguir a través de esa sobrenaturaleza que crea la tecnología para nosotros, ¿no? Y por lo tanto, eso es lo que hace que podamos llevar una vida auténticamente humana. eh, la actitud tecnofóbica que ve la tecnología solo el mal y lo que nos desenraiza, lo que nos aliena, lo que nos lleva por caminos equivocados, pues yo creo que es una visión, una visión sesgada y además que no se sostiene de acuerdo con lo que ha sido nuestra trayectoria como especie. Maestro, le hacen llegar saludos desde el interior del Perú. Nos están acompañando desde Arequipa, Tacna, Piura, Amazonas, Río Guayaba. También nos acompañan desde el hermano país de Cuba, Colombia, Guatemala, Ecuador. Una pregunta, Caramba, maestro, una pregunta. impresionante. Usted es un Ujú, filósofo de la ciencia y además es un filósofo de la biología, pero ujú, ya también viene ingresando a lo que es el estudio de la tecnología y la misma filosofía de la tecnología, maestro. ujú, Al día de hoy en nuestro trabajo y después de leer este maravilloso libro, ¿habría una definición consensuada al día de hoy en cuanto a técnica, tecnología y también a lo que sería la inteligencia artificial, maestro? ujú. Pues son términos complicados que no tienen definiciones consensuadas, ¿no? Yo intento ofrecer alguna aclaración, sobre todo en relación al término tecnología, al comienzo del libro, ¿no? El término que se ha empleado hasta hace bien poco, en general, para referirnos a los productos tanto de la artesanía como a los productos ya más elaborados en fin, los utensilios que nos rodean hoy día, pues era el término técnica. Es el que emplea Ortega, por ejemplo, en los años 30 en la meditación de la técnica, y es el que emplea también otro pionero en este campo, que fue el filósofo alemán Martin Heidegger, que emplea en alemán el término Technik, que se traducía y se traduce como técnica, ¿no? El término tecnología se empieza a utilizar bastante más tarde, en inglés antes que en otros idiomas, y, y con un sentido similar al actual,
solo a finales del 19, con la creación del Massachusetts Institute of Technology, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Ahí empieza a utilizarse el término ya con el sentido actual y se empieza a generalizar. En español, yo creo que, aunque no tengo datos firmes, porque el Diccionario Histórico de la Lengua Española no recoge ese término, pero yo creo que el término no se generaliza hasta los años 60, hasta los años 60 del siglo XX. Eh, y el sentido que tiene en la actualidad es el de la técnica basada en la ciencia. La tecnología sería la técnica basada en la ciencia. Por eso no decimos, por ejemplo, que una vasija de barro sea tecnología, aunque es verdad que los paleoantropólogos hablan a veces de tecnología lítica para referirse a las hachas de piedra de los humanos primitivos, pero digamos que eso es una excepción, ¿no? En general, reservamos el término tecnología para aquellas técnicas más sofisticadas y recientes que tienen una base científica. Por ejemplo, todas las tecnologías basadas en la teoría cuántica, como es la tecnología electrónica, la de los ordenadores en fin, otros aparatos electrónicos, televisores, radios, etcétera, ¿no? Eh, el uso, por lo tanto, de la palabra tecnología es más reciente de lo que pensamos. Y yo lo reservaría únicamente para esa técnica basada en la ciencia. Por lo tanto, se puede establecer una distinción entre técnica y tecnología. La técnica estaría más ligada a lo artesanal y a lo precientífico, a lo tradicional, mientras que la tecnología estaría basada en la ciencia moderna. Y me preguntaba también, si no recuerdo mal, sobre la noción de inteligencia artificial. Es también una noción problemática, no tiene, no hay un consenso sobre qué debe entenderse por tal, pero a mí me sigue pareciendo muy buena la definición inicial cuando se creó este campo de investigación en 1956 en la conferencia de Dartmouth, en el Dartmouth College de los Estados Unidos, ¿no? En el documento inicial de esa conferencia se decía que el propósito era crear una disciplina que investigara sobre la eh, construcción de máquinas capaces de realizar tareas que cuando las realiza un ser humano decimos que son inteligentes. Es decir, ellos no dicen que quieren crear máquinas inteligentes. Son mucho más prudentes en eso. Dicen que quieren crear máquinas que realicen tareas que cuando las realiza el ser humano, sí decimos que el ser humano las realiza de forma inteligente. Esto quiere decir que estas máquinas podrían realizar esas tareas sin necesidad de que le atribuyéramos auténtica inteligencia. Y eso es el debate, en buena medida, el debate filosófico actual, ¿no? Acerca de si hay en esas máquinas inteligencia real o no. Hay posiciones que abarcan todo el arco posible, ¿no? Luciano Floridi, un gran filósofo de la inteligencia artificial, mantiene que no hay auténtica inteligencia en ella, por eso él habla más de agencia artificial que de inteligencia artificial. Mientras que, pues no sé, por ejemplo, autores transhumanistas como Ray Kurzweil o incluso algunos CEOs de compañías tecnológicas, no solo creen que hay ya ahí auténtica inteligencia, sino que además esperan que en muy poco tiempo, quizás de un par de décadas, estas máquinas alcancen el nivel de la superinteligencia, ¿no? Entonces hay una gran disparidad de opiniones al respecto en el campo, pero en buena medida eso se debe a que no tenemos tampoco un concepto claro de lo que es la inteligencia. Entre los propios psicólogos hay mm, cerca de 100 definiciones, leí una vez en un artículo, ¿no? Sobre qué se entiende por inteligencia, ¿no? En mi opinión, sin embargo, la cuestión filosófica más importante aquí
no es si estas máquinas son o no inteligentes, sino qué decisiones vamos a poner en sus manos. Porque sean o no inteligentes, van a tomar decisiones por nosotros. De hecho, ya están tomando decisiones por nosotros. Si uno pide una hipoteca en un banco, es muy probable que la respuesta la dé un sistema de inteligencia artificial. Entonces, dado que van cada vez más a tomar decisiones por los seres humanos, pues esto conviene pensarlo con detenimiento y ver qué peso le damos a estas decisiones, en qué áreas vamos a delegar esas decisiones y si finalmente el ser humano tendrá una última palabra que decir al respecto, ¿no? Porque sería, en fin, bastante preocupante que se destrozaran vidas humanas por decisiones mal tomadas por máquinas, ¿no? Hay ya un libro que describe algunos casos reales y que son verdaderamente preocupantes, que es el libro de la matemática um, Cathy O'Neill, titulado Armas de Destrucción Matemática. Es un libro muy recomendable porque muestra con casos prácticos cómo los sistemas de inteligencia artificial, debido a sesgos y debido a funcionamientos erróneos, pues han causado ya graves problemas a muchas personas, ¿no? Y esto es lo que deberíamos intentar evitar y es, en mi opinión, la preocupación principal que deberíamos tener ahora, ¿no? O al menos una de las principales, no sé si la principal. Sí, doctor, justamente estaba escuchando atentamente las afirmaciones que usted realiza y precisamente en sede del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial hemos, con otros académicos, ¿no? Transitado sobre esa preocupación. De hecho, a través de su obra, em, surge, ¿no? Constantemente estos argumentos que nos llevan a reflexionar sobre cómo podemos garantizar, por ejemplo, que sistemas de inteligencia artificial que hoy están muy presentes ya en la vida de nosotros, eh, sean diseñados y entrenados adecuadamente para justamente no perpetuar esos sesgos y de pronto esas desigualdades sociales existentes, eh, y cómo podemos controlar, qué mecanismos podemos desarrollar para poder supervisar esta situación, ¿no? Estos hechos, entonces, posibles de generarse, ¿no? Entonces, nuevamente creo que todo esto podría aclararse de pronto eh, con una pequeña pregunta que tal vez nos lleve también sobre la base de ello, a construir a deducir ciertos argumentos. Usted habló de que, mencionó de que efectivamente la tecnología es portadora de valores. La tecnología es portadora de valores que tal vez en el momento que se desarrolla de la tecnología no se vislumbran, no se manifiestan, pero que luego sí se van a manifestar y van a traer como consecuencia profundas transformaciones en las vidas, ¿no? Entonces, a su juicio, transitando en el plano del deber ser, ¿cuáles serían estos valores que la tecnología debería aportar, teniendo en cuenta, claro está, lo que usted ha dicho anteriormente, que son meramente instrumentos, que no son meramente instrumentos, ¿no? Que una tecnología no es meramente instrumental. Entonces, si esto es así, eh, tenemos que deducir que para desarrollar
tecnología debe haber una intención y una medición en lo posible de las consecuencias del desarrollo de esta tecnología. Entonces, le pregunto sobre los valores que a su juicio debería tener la tecnología, como, digamos, valores centrales que puedan coadyuvar de pronto al bienestar de la humanidad, ¿no? Ujú. Bueno, yo ahí asumiría una propuesta que ha hecho una joven filósofa hispano-mexicana, Carissa Bellis, en un artículo, y es que apliquemos a la tecnología en general y a la inteligencia artificial en particular, pues los criterios que a día de hoy ya están muy consensuados en el campo de la bioética, ¿no? Y si no recuerdo mal, fundamentalmente son cuatro principios muy simples, ¿no? El principio de no maleficencia, el principio de beneficencia, el principio de justicia y el de autonomía. Es decir, las tecnologías y la inteligencia artificial en particular no deben causar daño a los seres humanos, deben ser beneficiosas para los seres humanos, deben distribuirse de manera justa los beneficios que produzcan y no quedar eh, limitados a una élite económica. Y finalmente deben respetar la autonomía del ser humano, no deben sojuzgar a los seres humanos, no deben sustituir a los seres humanos en las decisiones fundamentales. Deben ser una ayuda para los seres humanos, pero no convertirse en los fines y objetivos mismos de toda la acción humana. Yo creo que estos principios de la bioética orientan bastante bien para cualquier tecnología que queramos usar y en concreto para la inteligencia artificial. A veces se habla también de la importancia de que se respete la dignidad humana. Bueno, a mí me parece que sí, que efectivamente eso es algo a tener muy en cuenta. El único problema que veo ahí es que el concepto de dignidad humana es borroso desde un punto de vista filosófico. Eh, no digo que sea inútil, no digo que debamos prescindir de él, como se ha propuesto en alguna ocasión, pero sí digo que convendría que se usara con prudencia y con precisión, porque eh, este concepto de dignidad humana se ha utilizado en el pasado para oponerse a cualquier tecnología. Y se ha dicho, por ejemplo, se dijo en su momento que la fecundación in vitro atentaba contra la dignidad humana. Hoy día esa idea nos parece un poco peregrina, ¿no? Pero en su momento se veía casi como evidente, ¿no? Que un embrión humano no debería ser gestado fuera del útero materno. Y hoy día eso nos parece más bien una cuestión técnica que una cuestión moral, ¿no? Por lo tanto, el concepto de dignidad humana puede tener aquí también un papel, pero hay que usarlo con prudencia, como digo, y sobre todo precisando en qué sentido se dice que una tecnología concreta atenta contra la dignidad humana, ¿eh? Por ejemplo, en el tema del biomejoramiento humano, se dice de forma muy generalizada que atenta contra la dignidad humana, el intento de en mejorar al ser humano en sus características biológicas, pero yo creo que una condena global de cualquier intento de biomejora, como la que implica esta afirmación, pues no se sostiene, ¿no? A mí se me ocurren posibilidades futuras de biomejora que no irían contra la dignidad humana. Por ejemplo, el extender nuestras vidas en algunos años o el tener mejores articulaciones, mejores cartílagos de las articulaciones cuando llegáramos a edad avanzada, ¿no? No veo cómo conseguir mejoras de este tipo pudiera eh, ir contra la dignidad humana. Otra cosa sería que solo los más ricos pudieran acceder a ella, pero entonces estaríamos ante el problema de la justicia que mencionaba antes, ¿no? Es decir, que
estas mejoras deberían ser mejoras que se pusieran a disposición mediante la seguridad social o mediante los sistemas públicos de salud de las personas que lo desearan con independencia de su nivel económico. Esto, claro, es por el momento una mera utopía, pero por lo menos es algo que cabe plantearse, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de los valores que deben ser respetados en el desarrollo tecnológico, pues habría muchos, dependería también de las sociedades de las que estuviéramos y del contexto cultural y de la historia de esas sociedades, incluso de las creencias religiosas, pero en todo caso hay algunos principios generales, como estos que mencionaba antes, que pueden ser de utilidad, y también la idea de que el respeto a la dignidad humana debe prevalecer siempre, aunque ahí añado digamos, el matiz, que no es tan pequeño, ¿eh? No es un matiz, a mí me parece importante, de que hay que concretar siempre en qué sentido esa tecnología atenta contra la dignidad humana, no vaya a ser que nos pase como pasaba con la discusión en torno a la fecundación in vitro, es decir, que estemos rechazando una tecnología que en realidad no es un, algo contrario a la dignidad del ser humano. Muchísimas gracias, doctor Diegues, por su apreciación y precisamente sobre la dignidad humana en la cual usted ha precisado eh, que definitivamente pues sobre este concepto de dignidad humana hay algunas pertinentes, digamos, aclaraciones sobre el punto, ¿no? Porque finalmente usted ha hecho una aclaración sobre el punto porque este concepto puede ser variante, ¿no? Puede variar y de una u otra manera se ha manejado teóricamente de una manera bastante argumentativa, sin embargo, podría colisionar con algunos aspectos que usted expone y podría ser entendido de una manera, digamos, que, que no generaría un advenimiento a la tecnología, ¿no? Se podía hace algunos años respecto a que la tecnología atentaba contra la dignidad humana en el caso, y qué bueno que haya puesto ese ejemplo de la fecundación in vitro, cuando ahora a través de la fecundación in vitro muchas parejas, muchas mujeres llegan a ser madres porque naturalmente no lo pueden ser. Y bueno, en España entiendo, la seguridad social hasta los 40 años permite algún tipo de cobertura para este tipo de estudios y posibilidades de acceso a la tecnología para que ellas puedan ser madres. Sin embargo, en los países tercermundistas o los países en vías de desarrollo, esto no es posible y es casi, pues, es sumamente lejano, ¿no? Es sumamente lejano. Quien no puede naturalmente concebir, pues lamentablemente no tiene acceso ni siquiera por la seguridad social. Entonces, sí, hay que repensar esto de la dignidad humana y cómo es que puede generarse una armoniosa comprensión de la misma para que no colisione con los beneficios de la tecnología, ¿no? Y no pueda ser malentendida en constantes, digamos, lesiones a la dignidad humana que tal vez no serían tal y que con el pasar de los años se pueda percibir de otra manera, ¿no? Entonces hay que tener precaución sobre ello. Le doy el pase al doctor Daniel Merpartida. Muchísimas gracias, doctor Antonio. Muchas gracias. Doctora María, vamos a hacer llegar saludos y luego vamos a ceder palabra a todos los que nos acompañan. Soraya Sánchez León, buen día a todos. Christopher Guillén, cordiales saludos desde Arequipa, Perú. Christopher Guillén. Leosvani Cabrera, hola, saludos desde Cuba. Leosvani Cabrera Espinosa. Gilberto Antonio Corona Contreras, saludos desde Táchira, Venezuela, frontera del gran país, Colombia. Isabel,
Isabel Valles García, Lima, Perú, saludos. Sebastián Vladimir Aldaz Piedra, excelente ponencia, muchas gracias. Eh, Cedo la palabra a usted, doctora María Beatriz Cerdán. Sí, doctor Daniel Merpatía, muchísimas gracias. Siempre saludando la presencia de quienes nos acompañan a través de las distintas emisiones del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, y el día de hoy entrevistando al doctor Antonio Diegues, ¿no? Reagiendo acerca de su obra, nos invita a leer, a podernos así de la publicación, de poder leer esta publicación y de poderla comentar. Los invito a todos ustedes a poder acceder a la publicación, procurársela y poder tener en detalle la información eh, más reciente de lo que se está diciendo también sobre la obra del doctor Antonio Diegues, porque si ustedes acceden a las plataformas, podrán advertir de que ya se está generando espacios en donde el doctor ha hablado sobre su obra y pueden complementar también información valiosa con lo que se está diciendo en esta entrevista. En realidad, el doctor Antonio Diegues siempre en sus obras nos invita a pensar nuestro contexto afincado al tema que desarrolla. En este caso, pensar en la tecnología, ¿no? Eh, pero yo quería hacerle una pregunta sobre eh, la, el transhumanismo, que finalmente está implícita pues en todo lo que es el desarrollo del pensar en la tecnología. ¿Cree usted que el transhumanismo, como de pronto se pretende entender, eh, vendría a ser como una especie de eh, evolución eh, que podamos, evolución humana, que podamos de alguna manera entender como la consecuencia lógica del avance de la tecnología, o es más bien una disrupción, de repente es una ruptura brutal con nuestra propia naturaleza, con lo que somos Bien, como seres humanos. sí, pues yo me inclinaría más bien a pensar en lo segundo, ¿no? El transhumanismo surge inicialmente como una idea filosófica. eh, la primera propuesta así más clara es de los años 60, pero bueno, quizás desde los 80 cuando empieza a desarrollarse más como corriente filosófica, diría yo, ¿no? Nick Bostrom, un filósofo de la Universidad de Oxford, se convierte pronto en uno de sus líderes principales, aunque no el único. Hay un centro, digamos, en Oxford y otro centro en Silicon Valley. Y bueno, lo que proponían y lo que proponen ellos es el uso directo sobre el ser humano de las nuevas tecnologías para conseguir la mejora del ser humano inicialmente y más adelante la transformación del ser humano en algo distinto, en un ser posthumano, en una nueva especie o probablemente en algo mucho más diferente porque ni siquiera sería ya biológico, ¿no? Sería una mente en una máquina o algo así, ¿no? Eh, Como idea filosófica yo la analicé en mi libro Transhumanismo y mostré los problemas que hay con todo eso y las promesas exageradas, sin demasiada base científica en muchos casos. En algunos casos sí hay más base científica que en otros, ¿no? Por ejemplo, la extensión de la vida yo creo que
en varias décadas yo creo que sí es factible, mientras que en cambio la inmortalidad me parece que es una promesa absolutamente desmedida, ¿no? Sin ninguna base científica. Y lo mismo el volcado de la mente en una máquina. En mi libro, en mis dos libros sobre el tema, me he mostrado como crítico del transhumanismo, pero al mismo tiempo viendo que ahí había cosas aprovechables, por ejemplo, que efectivamente no tiene sentido oponerse a cualquier mejora tecnológica del ser humano, ¿no? Como se ha propuesto a veces desde el ámbito de la derecha religiosa en Estados Unidos, por ejemplo, o incluso en Europa desde el ámbito de la izquierda, como el caso de Habermas, ¿no? Yo creo que hay que estar abiertos a la posibilidad de mejoras tecnológicas aplicadas al ser humano, pero siempre con mucha prudencia y después de muchos análisis, ¿no? Para evitar, digamos, disfunciones o daños sobre personas concretas, ¿no? Eh, el problema es que el transhumanismo en los últimos años se ha convertido ya en una ideología. Lo estamos viendo en Silicon Valley, los grandes directivos de Silicon Valley. Prácticamente todos ellos apoyan el transhumanismo y, y están convencidos de que lo que hay que hacer es dar todos los pasos necesarios, cuanto más rápido mejor, para trascender a la propia condición humana. ¿Eh? Ellos estarían encantados de poder volcar su mente en una máquina, si es que esto alguna vez es posible, ¿no? Y de ahí que vean en el desarrollo de la inteligencia artificial, pues el arma más poderosa que hay actualmente para que el ser humano acceda a una nueva fase de su historia, ¿no? Aunque sea a costa de desaparecer como especie biológica, insisto, ¿no? Entonces, claro, cuando esto se convierte en una ideología y ya sirve para justificar políticas concretas, como la insistencia de estos CEOs de no regular absolutamente nada el tema del desarrollo de la inteligencia artificial, de dejar completa libertad a las empresas tecnológicas para que hagan lo que quieran, pues entonces ya me parece que eh, esto que era inicialmente una corriente filosófica, pues se transforma en un programa político con consecuencias que pueden ser muy perjudiciales. Y ahí me parece que hay que insistir hoy día mucho, ¿no? Que el transhumanismo se ha convertido en una ideología que está detrás de muchos de los grandes empresarios tecnológicos actuales y que su objetivo final es superar al ser humano mediante la tecnología. No ayudar al ser humano, sino superarlo. Claro, en ese sentido, pues a mí me parece que pueden ser un peligro, ¿no? Sí, muchísimas gracias, doctora Antonio Vigués, y como que un poco en su respuesta se ha adelantado a lo que justamente le iba a preguntar, y es si sería interesantísimo eh, poder recibir una respuesta de parte suya, así justo con respecto a lo que usted ha dicho, a esta situación, estas situaciones que se plasman ahora con respecto eh, de- a la tecnología y sus implicancias. ¿Cómo cree que la tecnología, usted lo ha adelantado, ¿sí? Puede ser utilizada, ¿no? En este caso, para fortalecer la democracia y promover la participación ciudadana. De hecho, usted ha dado ejemplos de cómo puede de alguna manera debilitarse, generar algún tipo de intervención, pero como usted bien ha dicho, la tecnología ahora está en manos de un grupo selecto que determina la injerencia, no necesariamente tecnológica, sino hasta política. Las tomas de decisiones, las grandes tomas de decisiones pasan por ese lado. Entonces, eh, como para poder precisar ello, eh, ¿cómo cree que la tecnología puede ser utilizada favorablemente, ¿no? Para fortalecer la democracia y en todo caso promover la participación ciudadana? Es decir, que toda esta tecnología no genere, digamos, un ser humano
totalmente aislado de estos conceptos de ciudadanía, que finalmente han sido los que han edificado los conceptos de democracia, el Estado, ¿no? Entonces, esto es importante y también definitivamente generar, digamos, tensiones de algún tipo en cada Estado, políticas y consecuentemente otro tipo de situaciones de riesgo, ¿no? Para los ciudadanos. eh, Adelante, doctor Guedes. Pues sí, yo creo que ese es el gran desafío que tenemos para los próximos años, ¿no? Lo dice en su último libro el filósofo que mencionaba antes, Luciano Floridi, que el gran desafío que tenemos por delante no es del desarrollo de las tecnologías digitales, sino la gobernanza de estas tecnologías, ¿no? El control y el sometimiento del desarrollo tecnológico a los deseos e intereses del ser humano, ¿no? Eh, Tanto Floridi como también otro gran filósofo de la inteligencia artificial, que es Mark Zuckerberg, y que tiene ya varios libros traducidos al español, pues están muy preocupados con los efectos que puede tener el desarrollo de la inteligencia artificial en la democracia, ¿no? Deterioro que puede significar para la calidad de los sistemas democráticos el uso y abuso de la inteligencia artificial, ¿no? Todos sabemos que en China pues, se utilizan sistemas de reconocimiento facial con inteligencia artificial para controlar a las personas y particularmente a la disidencia política. Y eso se ha prohibido en Europa, en la normativa recientemente aprobada, pero estos sistemas que China exporta se están utilizando cada vez en más países, ¿no? Las democracias deben evitar a toda costa ese uso, pero muchas veces otros usos aparentemente más beneficiosos, como el de las redes sociales, pueden significar también un deterioro para la democracia. Hoy mismo he publicado en el diario digital El Confidencial eh, un artículo al que se puede acceder de forma gratuita sobre este tema, ¿no? Sobre el problema de la desinformación causada a través de las redes sociales y cómo esta desinformación se está convirtiendo en buena medida en una amenaza una amenaza para la democracia porque favorece la polarización política y favorece también pues actitudes agresivas ante los adversarios políticos, ¿no? De hecho, ya se ha utilizado la inteligencia artificial para crear odio y generar cierta violencia en algunos países asiáticos entre distintas etnias, ¿no? Eh, Veo como, por ejemplo, en la red social X aparecen con una frecuencia preocupante vídeos de emigrantes en Europa ejerciendo violencia contra ciudadanos, ¿no? Como si eso fuera un problema tremendo que nos afecta de una forma masiva, ¿eh? Es decir, están generando una sensación de miedo y de inseguridad que pues no es desde luego buena para la salud democrática, ¿no? Yo creo que eso hay que tomárselo muy en serio. No hay soluciones fáciles, no hay recetas simples. Obviamente prohibir las redes sociales no sería absurdo, pero tenemos que pensar sobre esas cuestiones porque nos jugamos mucho en los años venideros, ¿no? Tenemos que cuidar la calidad de la democracia porque no está en sus mejores momentos eh, y, y- y probablemente las nuevas tecnologías no están ayudando demasiado en el reforzamiento de las convicciones democráticas entre los ciudadanos, ¿no? Entonces, este es el gran desafío, como decía, ¿no? El de la gobernanza de la tecnología. Y tenemos ya tecnologías muy poderosas y tenemos que ver cómo hacemos para que sean eh, tecnologías sometidas a nuestros deseos y a nuestros intereses, ¿no? Ortega y Gasset ya también señaló en los años 30 que el grave problema
de la hipertrofia de la técnica, como él decía, ¿no? Iba a ser el de la crisis de los fines, la crisis de los deseos, el no saber bien qué hacer con ellas, a qué fines dirigirlas, ¿no? Y desde luego esos fines no los puede marcar la propia tecnología, como decía Ortega, sino que los deben marcar los seres humanos, ¿no? Son los seres humanos los que deben decidir por, hacia qué eh, tipo de futuro quieren ir, ¿no? Sí, Maestro, muchísimas gracias, doctor Antonio Guedes. Precisamente los invitamos a leer la publicación Algunos consejos para luchar contra la desinformación en las redes sociales eh, en el medio El Confidencial, cuya link está ya colocado, alojado en la mensajería instantánea de esta sesión para que puedan dar lectura los interesantes argumentos que vierte el doctor Antonio Vélez. Muchísimas gracias, doctor, Muchas gracias. definitivamente leer esta publicación de usted el día de hoy, algunos consejos para luchar contra la desinformación en las redes sociales, eh, genera también un complemento importantísimo a todas las publicaciones que ha realizado porque hay tópicos transversales y definitivamente todo se debe de ver de una manera holística integral. Le cedo el pase al doctor Daniel Malpartida. Adelante, doctor. acceso a las redes sociales con educación digital y ciudadanía digital. Es fundamental ello. Maestro, si tratamos de parafrasear a Ortega al día de hoy, es técnica, tecnología. Y hoy, la inteligencia artificial lo que tendría que buscar en el hombre es su bienestar, es su bienestar. As- Así es. Sí, Voy a sí. hacer referencia, voy a hacer referencia a un título que escribe Landon Winner, Del progreso a la innovación, visiones cambiantes de la tecnología y el bienestar humano. Filosofía de la tecnología publicada por Temas de Iberoamérica, la Organización de Estados Iberoamericanos, un clásico, incluso estaba para descarga libre de todos los que desean. Por favor, usted estaba hablando de los políticos, las políticas públicas y la importancia de aquellos que tienen para tomar decisiones de formular esas políticas públicas. Tres constructos que se encuentran en la obra: innovaciones tecnológicas, progreso tecnológico y desarrollo tecnológico, maestro. Va mi pregunta. ¿Cuáles serían esas innovaciones tecnológicas que están, que nos están cambiando la vida? Y además, ¿cuáles serían esos factores hoy en día para un país pueda lograr su desarrollo tecnológico, maestro? Traslado la pregunta a usted. Bueno, la primera tiene una respuesta más fácil que la segunda, ¿no? La primera, yo diría que las tecnologías que han ido cambiando nuestra vida y además de una forma muy positiva son fundamentalmente las tecnologías biomédicas que han mejorado nuestra salud y nuestra esperanza de vida, eh, las tecnologías electrónicas que nos han puesto en comunicación de una forma mucho más estrecha y mucho más fructífera a todos los seres humanos y en la actualidad la inteligencia artificial como una de las manifestaciones principales, ¿no?, de estas últimas tecnologías. Eh, los efectos beneficiosos de todas estas tecnologías creo que son evidentes para todos, ¿no? Y quiero subrayarlo porque como me he centrado sobre todo en los aspectos negativos, puede quedar la impresión de que yo soy un tecnófobo y que solo veo peligros o amenazas, ¿no?, en la tecnología, y nada más lejos de mi intención. A mí me parece, como decía antes cuando hablaba de la humanización, ¿no?, a través de la tecnología, que sencillamente si la tecnología no seríamos se- lo que somos, no seríamos los seres humanos, no seríamos la especie que hemos sido desde nuestros comienzos, ¿no? Y por lo tanto que la tecnología nos constituye como tales humanos, ¿no? Y la segunda pregunta ya es más compleja. A mí lo que me preocupa, yo no tengo muchas nociones de economía ni de política
política industrial y tecnológica, pero lo que sí veo con preocupación es que se está abriendo una brecha cada vez mayor entre los países que desarrollan esta tecnología de forma más potente y el resto del mundo. Particularmente me refiero a los Estados Unidos y China frente al resto del mundo, porque Europa ha perdido el tren, esa es la verdad, por lo menos en el campo de la inteligencia artificial ha quedado muy atrás. No hay ni- prácticamente ninguna gran compañía tecnológica europea que esté desarrollando una inteligencia artificial que pueda competir con lo que hacen en Estados Unidos y en China, ¿no? Y esto va a abrir una brecha cada vez mayor. ¿M? Me consta que en Europa hay un intento, un gran centro de investigación europeo en inteligencia artificial que pueda competir con Silicon Valley. Veremos si se consigue. Ahora va a ser más difícil, ¿verdad? Con la oposición del gobierno recién elegido en Estados Unidos. Pero el proyecto europeo es desarrollar una inteligencia artificial propia y sometida a las regulaciones europeas que tantas críticas suscitan en Estados Unidos y en otros lugares, ¿no? Eh, pero me temo que para el resto del mundo, pues lo que queda es un papel subordinado y eso a mí me parece preocupante. Me parece preocupante porque, claro, como decíamos antes, estas tecnologías llevan impresos ciertos valores, ¿no? Y- y su uso por parte de muchos países, pues va a ser un uso volcado a los valores menos deseables, ¿no? De estas tecnologías. Antes ponía el ejemplo de cómo China está exportando tecnología eh, de reconocimiento facial y de, no me sale la palabra, de tecnología con biomarcadores para detectar, señalar a seres humanos a través de estas búsquedas en lugares públicos. Y eso, pues, eso obviamente es un instrumento terrible en manos de dictadores y de autócratas, ¿no? Eh, También sabemos que estas tecnologías se han utilizado, en este caso por parte de Rusia, con bots creados expresamente para la desestabilización política en épocas de elecciones o de algún conflicto en Europa. Ahora con la guerra de Ucrania también, ¿no? O estamos viendo cómo algunos de estos países exportan drones que son armas inteligentes en el fondo, ¿no? Eh, Eso es muy preocupante, eso es muy preocupante y marca una brecha que se va a ir agrandando desafortunadamente entre los países que desarrollan esta tecnología y la usan para sus intereses y el resto del mundo. ¿Mm? Gracias, doctor Diegues. Tenemos una última intervención de uno de nuestros eh, asistentes el día de hoy. Eh, por favor, quien está identificado con un, eh, a ver, con un móvil Xiaomi Pad 6, le damos el pad, está con la mano levantada, pero por favor, antes de ello, identifíquese, ¿no? Si pueda identificar. El doctor Adelante. Jonathan Julfrel, colaborador del Instituto, doctora María Beatriz, desde Madrid, España. No lo podía distinguir, disculpe, porque estaba con digamos, el nombre que Tiene no la identificaba. palabra, Adelante, maestro, doctor. adelante. Bueno, no sé si me escuchan. Muy buenas tardes, buenas noches por aquí. Muy bien, Ya. muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Perdonadme, es que estoy conectado desde la tablet y primera vez que uso esta tablet para esto, pues lo uso más para leer, así que por eso no he configurado el nombre ni nada. Doctor Antonio, muchísimas gracias por Gracias. por su presentación y por lo que la forma en la que ha respondido estas interesantes preguntas de la doctora María Cerdán y bueno, un saludo al doctor Malpartida también. Yo aprovecho, doctor, para comentarle que ya usted y yo nos hemos hecho algún tipo
hemos tenido algún tipo de comunicación. Usted participó hace un par de años en un seminario que nos dictó en el Máster de Lógica y Filosofía de la Ciencia de Salamanca, hace un par de años, hablándonos sobre el transhumanismo. Fue el primer contacto con usted. Y a posteriori le escribí yo una carta diciéndole que estaba haciendo mi tesis sobre el transhumanismo, pero desde viendo a García Vaca como un precursor, a este filósofo del exilio, como un precursor del transhumanismo o de la biomejora humana. Y bueno, usted me alentó a seguir adelante con eso, ¿no? Quería recordárselo y es un placer verlo de nuevo. Lo Bueno, yo recuerdo, lo quería... recuerdo. Me alegra, doctor. Yo quería hacerle una pregunta, quizás simplemente por participar, porque ya las preguntas que le han hecho son mucho más interesantes, pero ahora que yo estoy trabajando justamente este tema del biomejoramiento humano, pero específicamente desde García Vaca, solamente se pudiera, digamos, rastrear un poco que los únicos filósofos españoles, digamos, de principios de siglo, la primera mitad del siglo XX, digamos que estuvieron realmente abiertos hacia el progreso tecnológico, que quizás no crean en un determinismo tecnológico y que no tenían ningún prurito en mostrar un entusiasmo hacia la tecnología. Fue, bueno, en primer lugar Ortega, por supuesto, García Vaca, porque es lo que estoy estudiando de él, que poco se conoce, quizás Sánchez Vázquez también eh, eh, estaba dado hacia la técnica, pero hay otros grandes filósofos españoles, y voy a solamente a nombrar, por ejemplo, a Gauss, a Nicole, que veo no, y por supuesto una larga tradición de otros filósofos que no están dados a la técnica, porque los filósofos o la filosofía hispanoamericana, doctor, no sé si usted coincide conmigo, no está tan abierta hacia el progreso tecnológico, porque quizás lo ven de una forma un poco pesimista. Si estoy Sí. equivocado, por favor, corríjame. No, sí, desde luego yo creo que hay algo de eso, efectivamente. En general, la filosofía de tecnología fue atendida por la filosofía de forma muy tardía. Por decirlo de otra manera, la tecnología se convirtió de forma demasiado tardía en objeto de reflexión filosófica. Eh, Uno de los pioneros fue Ortega. Como obra filosófica anterior a la meditación de la técnica, solo está el librito de Spengler, El hombre y la técnica, que es muy superficial, muy básico, ¿no? Y luego Heidegger sería el segundo en la pregunta por la técnica, pero eso es ya, el libro de Ortega es del 39, aunque en forma de conferencias la dio en el 33, y la pregunta por la técnica de Heidegger es del 54, o sea que Heidegger incluso pues, es varios años después, ¿no? Entonces, mm, anteriormente, sin embargo, los artistas sí le habían prestado atención al fenómeno del desarrollo tecnológico. En la pintura, en la literatura, pensemos en el Frankenstein de Mary Shelley, o pensemos en la película de Chaplin, Tiempos Modernos, ¿no? Correcto. Eh, y sin embargo, la filosofía estuvo dormida durante mucho tiempo ante la importancia de este asunto, ¿no? Probablemente porque también el desarrollo tecnológico, todavía a comienzos del siglo XX, no impactaba de la forma tan radical como hoy día impacta en la vida de los seres humanos, ¿no? Pero a mí me parece, por ejemplo, que es digno de subrayar el carácter pionero de Ortega, cosa que no hacen muchos libros anglosajones, ¿no? Muchos libros escritos en inglés, ¿no? De hecho, si uno ve, por ejemplo, el artículo Philosophy of Technology de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, pues ve que no menciona a Ortega. Es una cosa increíble, verdaderamente, ¿no? Y eso es sencillamente porque muchos especialistas en este tema que trabajan en lengua inglesa no leen español, y Ortega pues no está muy disponible hoy día en inglés, ¿no? Y esto es una pena, pero es así, ¿no? Eh, Hasta los años 70 no se crea la especialidad de filosofía de la tecnología,
como una especialidad dentro de los grados de filosofía de los Estados Unidos, ¿no? Y la Asociación de Filosofía y Tecnología, Asociación Americana de Filosofía y Tecnología, se crea más o menos, los primeros congresos al menos de este tipo, se hacen en esos años, de los 70, cuando ya el desarrollo tecnológico sí que era bastante obvio para todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que aquí ha habido un descuido por parte de todos, ¿no? En general. Los filósofos y las filósofas hemos estado poco atentos a un asunto de la máxima importancia. Los artistas estuvieron ahí mucho más sensibles y más finos a la hora de detectar el asunto, ¿no? Y yo creo que esto explica en buena medida también por qué dentro de la tradición hispana, pues ha sido un tema secundario. Incluso los estudiosos de Ortega y Gasset consideran que su meditación de la técnica pues, es una obra periférica, no demasiado relevante. Van cambiando la mentalidad, ahora ya empiezan a reconocer la importancia del pensamiento de Ortega sobre la técnica, ¿no? Eh, y desde luego, pues eh, ahora mismo, por ejemplo, la situación es también bastante lamentable porque que yo sepa, mm, no hay ahora mismo ninguna asignatura en grados de filosofía en España que se llame filosofía de la tecnología. Las hubo, ¿eh? Las hubo antes del Plan Bolonia, de la reestructuración de los grados universitarios en toda Europa, pero el Plan Bolonia restringió muchísimo la optatividad y estas asignaturas solían ser optativas y entonces desaparecieron, ¿no? Y a mí me parece que es una lástima porque si hoy día hay algo que a los estudiantes de filosofía les interesa y les debería preocupar es justamente el desarrollo tecnológico, ¿no? Pero no hay asignaturas de filosofía de la tecnología que yo sepa. Puede que en algún máster haya alguna, pero de grado, en los planes de estudio con carácter oficial, yo no he detectado ninguna, ¿no? Y esto es una situación que habría que empezar a cambiar, ¿no? Porque dentro del ámbito de habla hispana tenemos una buena tradición a la que acudir. Tú estás trabajando sobre García Vaca, que también fue un pionero. Has mencionado nombres como Eduardo Nicol, como Gauss, etcétera, que también hicieron una labor ahí importante. Y todo eso está por rescatar, ¿no? Para el público actual. Así que yo creo que de alguna manera los que en el ámbito cultural de habla hispana nos dedicamos, nos interesamos por la filosofía, tendríamos que hacer un esfuerzo importante por sacar a la superficie toda esta tradición de pensamiento. Y Muchas gracias. te felicito Muchas que hayas gracias. elegido ese tema para tu tesis doctoral, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Sí, yo creo que una de las cosas que perseguimos con esto, doctor Antonio, es justamente darle la relevancia que tiene que tener la filosofía hispanoamericana, porque ya como usted lo ha dicho, por ejemplo, en España es prácticamente la cuna de la filosofía de la técnica eh, como de forma profesional, porque ya ese seminario que dio Ortega en su meditación de la técnica, que fue en la Magdalena, eh, fue, digamos, el primer trabajo de reflexión de la técnica como objeto filosófico, digamos, profesional. Previamente, ya como usted ha dicho, no se tenía nada más o menos con una profesionalidad como esa. El único que yo he leído que reconoce a Ortega como tal es Carl Mitchell, Sí, es pero, cierto. Mm. Hay algún pero otro autor norteamericano, no recuerdo ahora su nombre, que también reconoce el carácter pionero de Ortega. En Estados Unidos hay dos o tres autores que sí lo han reconocido, ¿no? Pero, por ejemplo, en Europa es casi causa perdida recordarle a nuestros colegas europeos que la figura de Ortega está ahí, ¿no? No la correcto. conocen, no la conocen. Mm, Sin embargo, en su momento era un autor muy, muy, muy leído, ¿eh? Su obra, La rebelión de las masas, fue un bestseller que leyó todo el mundo en esa época, en los años 30. ¿M? Yo me correcto. Es tropecé cierto, una vez me tropecé con un profesor en Harvard,
un profesor jubilado que era médico y que me contó que en su juventud había leído la Rebelión de las Masas porque todo el mundo de su edad la leía, ¿no? Doctor, yo, bueno, si quienes, los organizadores, si creen que ya tengo que cortar, por favor, hacérmelo saber. Pero, profesor, ¿usted cree que el hecho de que Ortega se haya olvidado, porque de hecho mis compañeros de filosofía de grado en Salamanca, quienes habían hecho el grado en Salamanca, porque yo estoy en Valladolid, eh, yo les preguntaba acerca de si habían tenido algún acercamiento con Ortega y los filósofos del exilio del 36, y, y ellos me decían que no, que había sido como un saludo a la bandera y ya. Eso alguna vez escuché que pudo haber sido como un tipo de retaliación política luego del franquismo, al llegar el franquismo, que por eso en las facultades de filosofía este tipo de autores no, digamos, no tuvo mayor proyección después del franquismo. ¿Eso es cierto, doctor? ¿Por qué se Tiene olvida la algo, filosofía a tiene estos algo que ver. autores? Tiene algo que ver. Bueno, yo creo que a Ortega, efectivamente, como has dicho, se le ignora en España de forma lamentable, especialmente en las facultades de filosofía, donde todavía se le considera una especie de divulgador o de periodista y no un filósofo de verdad, ¿no? Hay un cierto complejo ahí, ¿no? Un cierto complejo frente a la filosofía alemana, a la filosofía francesa y demás, ¿no? Yo creo que las personas que dicen esto es porque no han leído con seriedad a Ortega, ¿no? Ortega, si hubiera sido francés o hubiera sido alemán, pues tendría un reconocimiento internacional muchísimo mayor del que tiene, ¿no? Y en España, pues tendemos siempre a reconocer más lo que viene de fuera que lo que tenemos, ¿no? Supongo que en el resto de Hispanoamérica pasa algo parecido, ¿no? Valoramos muchísimo todo lo que se hace en el ámbito anglosajón y minusvaloramos lo que hacemos nosotros, ¿no? Y eso es una pena. Pero es verdad que algo tiene que ver también con la cuestión política. Ortega, durante su vida, fue un defensor de la República y creó incluso una asociación en defensa de la República. Por lo tanto, él primero empezó siendo socialista, cercano al PSOE, pero luego ya pasó a asumir pues, una ideología más cercana al liberalismo, más liberal y menos socialista. Pero siempre fue un demócrata convencido y apoyó a la República. Por eso, cuando estalló la guerra civil, se fue al exilio, claro. Se fue al exilio porque sabía que su vida corría peligro. Sin embargo, él había escrito algunos artículos críticos con la República por los excesos que se habían cometido en los años ya previos a la guerra civil. Y luego, sobre todo, no fue capaz de mantenerse en el exilio. Echaba mucho de menos España y volvió, en sus últimos años, volvió a España cuando Franco todavía vivía. Y esto es algo que no le perdonó una parte de la izquierda, ¿no? Pensó que era como una legitimación del régimen franquista. Ortega jamás mantuvo una relación oficial con el régimen franquista, no le permitieron dar clases, obviamente, y mantenía residencia en Portugal porque estaba con un pie en España y otro en Portugal. Es decir, que no quiso nunca que el régimen franquista le utilizara para sus propósitos, ¿no? Eh, no obstante, pues de alguna manera, pues este retorno del exilio fue visto por algunos como una traición, ¿no? Cuando yo era joven, yo, t- Franco murió cuando yo tenía 14 años y yo he visto cómo cómo se, hace- cómo se trataba la figura de Ortega, ¿no? En España. Entonces, eh, una cierta parte de la derecha eh, lo quiso asumir como una forma de, no sé cómo decirlo, como una forma civilizada de llevar la derecha hacia la democracia, y una parte de la izquierda también lo quiso asumir como
el filósofo que podía servir de modelo para una renovación de la juventud española y de la creación de una cultura auténticamente hispana que estuviera abierta, por supuesto, a Europa. Y Ortega era fundamentalmente un europeísta, ¿no? Se ve muy claramente en La rebelión de las masas, que es uno de los pioneros en pensar la idea de una Europa unida, ¿no? Está en ese libro, ¿no? Entonces, digamos que tanto la derecha menos radical como la izquierda menos radical sí reivindicó a Ortega durante unos años, ¿no? Pero luego, finalmente, ya con el establecimiento de la democracia y la llegada de nuevas corrientes filosóficas, sobre todo de Francia, pues la figura de Ortega quedó descuidada de nuevo, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora la Fundación Ortega sí que está haciendo una labor importante para rescatar su pensamiento y para restaurar su prestigio. Y buena señal de ello es la edición última que han hecho de las obras completas, que es una edición excelente, ¿no? Y que va a permitir pues leer de nuevo a Ortega yendo a las fuentes y con fiabilidad, ¿no? A mí me parece que es un filósofo inspirador. Yo no diría que es, digamos, uno de los grandes filósofos de la humanidad, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, esto de los rankings filosóficos tampoco tiene demasiado sentido, ¿no? Yo lo que se puedo decir es que a mí me inspira más que Heidegger en este tema, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, Heidegger es el autor al que todo el mundo toma como referencia, como pionero, ¿no? En la reflexión sobre la tecnología, ¿no? Correcto, correcto. Maestro Yo Jonathan, no, maestro sí, Jonathan, le doctor. agradecemos sus No, preguntas y su participación. Hay una mano levantada en este caso desde Colombia. Andrés Felipe Pérez Velasco, tiene usted la palabra, por favor. Muy buenas tardes, profe Buenas tardes. Antonio, profe Daniel, profe María. Espero que estén muy bien por allá donde se encuentren. Era básicamente para pues, agradecer ante todo el espacio y el tiempo que ustedes nos permiten aquí a los interesados en la filosofía y la tecnología y en otros temas que van abordando y emergiendo, ¿no? Esos cruces de saberes que se dan por acá. Bueno, respecto al asunto, a mí, siempre me ha interesado mucho la filosofía y la tecnología, también llevarla a lo que tenemos como la socialización digital, ¿no? Y pues claramente aflora el asunto aquel de la desinformación en las redes sociales, ¿no? Y hoy en día, pues cuando tenemos lo que denominan algunos inteligencia artificial, hay ciertos conceptos que se anteponen a eso, ¿no? A llamarlo de una u otra manera. Pero bueno, pero más allá de eso, me gustaría como hacer acuso de dos hechos que se presentaron eh, justamente en el mandato de Biden, eh, anterior a que llegara el señor Trump a ser presidente en Estados Unidos, ¿no? Por eso es importante hacerlos reconocer nuevamente. Uno de estos fue que el señor antiguo propietario mayoritario de Facebook declaró ante el Senado en el 2020, eso fue en el 2022, 23 aproximadamente, que el gobierno no lo había básicamente obligado a censurar cierta información sobre lo que entendimos como pandemia. En el año 2024, si no recuerdo mal, en noviembre, el señor declaró nuevamente y efectivamente pues se supo lo que desde el 2020 ya esperábamos mucho, ¿no? Efectivamente el gobierno de Estados Unidos había censurado muchísima información que ponía en tela de juicio lo que entendimos como la pandemia COVID-19. Y eso fue, vuelvo y repito, en el mandato de Biden. Y si no me recuerdo, se publicó el 4 de diciembre del 2024 el informe final sobre la pandemia COVID-19, de nuevo, otra vez publicado y realizado en el mandato del señor Joe Biden. ¿Y qué dice ese informe? Bueno, pues también lo que varios decíamos por en el 2020. Primero, las medidas para manejar lo que entendimos como pandemia no tenían ningún tipo de base científica. Y dice por el informe, entre comillas, apareció la idea de, cierro comillas.
medidas como el uso de tapabocas, el distanciamiento social, el gel ese que aplican en las manos de base alcohólica. También se dijo que las vacunas, bueno, las llamadas vacunas fueron básicamente, no tuvieron todos los tratamientos científicos en todas sus etapas, llegó únicamente hasta la etapa 2 y fue acelerada por los gobiernos, en este caso el gobierno de Estados Unidos, ya que el informe proviene desde este mismo gobierno, y fueron autorizadas pues sin pasar todas las etapas previas del aspecto de la tecnología del ARNM mensajero para este virus COVID-19. Entonces, claro, en ese contexto, pues el asunto de lo que denominan muchas veces desinformación en redes sociales, pues se pone en mucha atención, ¿no? Miren lo que les estoy diciendo, pues que se pone ahí en el informe este que fue publicado el año pasado, pues para quien lo quiera, ahí está ahí a uso público para quien lo quiera revisar. Básicamente todas las medidas supuestamente con base científica no tienen ningún tipo de base científica, y entre estos también se dice pues que el gobierno también básicamente censuró todo tipo de información que tuviera que ver con estas mismas medidas. Y claro, Bueno, pues recordemos que en las redes sociales se usan protointeligencia artificiales para esconder ciertos tipos de informaciones que muchas veces quedan dentro de los rótulos de desinformación. Y de ahí el interés mío sobre lo que denominamos inteligencia artificial, ¿no? Como muchas veces pueden ser usadas en gobiernos de cualquier pelambre ideológico, lo que popularmente conocemos como izquierda o derecha, para esconder la información pública a la población, ¿no? Quienes son los reales eh, eh, participantes, lo que entendemos como la democracia, ¿no? Que muchas veces se termina como desconociendo en el afán diario, ¿no? Entendemos que el gobernador, como lo llaman a Aren, es quien gobierna, y no lo son, sino más bien son los pobladores que le dan la legitimidad a esos gobiernos, a esos estados, a esas tierras incluso. Ahí como era como para poner un poquito en el diálogo este asunto, ¿no? bueno, Para quien le interese, muchas gracias. le contesto rápidamente porque es que me tengo que desconectar ya mismo. Las redes sociales tienen también una función muy buena y es que proporcionan una gran cantidad de información que, digamos, si uno sabe rastrearla, puede ayudar a formar una opinión más fundamentada. Ese informe, por ejemplo, que usted menciona, yo me he enterado a través de las redes sociales que es un informe que no es del Senado americano, sino de los republicanos. Es un informe de partido y está lleno de inexactitudes. No se puede decir que las medidas tomadas durante la pandemia en Estados Unidos o en Europa o en cualquier otro lugar carecían de base científica. Igualmente que no se puede decir que las vacunas no pasaron por los controles que normalmente pasan todas las vacunas, excepto la fase 4, que es la fase a largo plazo, obviamente, y solo se puede pasar con los años, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando me llegó noticias de este informe, pues me quedé preocupado, efectivamente, pero luego, gracias a las redes sociales, pude saber que era un informe elaborado por los republicanos y obviamente ya sabemos qué mentalidad predomina ahora mismo en el Partido Republicano de los Estados Unidos acerca de la pandemia y del virus, ¿no? No obstante, en mi artículo de hoy señalo que los gobiernos no deben intervenir directamente en el control de la información en las redes sociales. Es decir, que sería un error que los gobiernos directamente intenten censurar nada en las redes sociales. Los gobiernos no deben hacer eso. Hay otras medidas que se pueden adoptar, por ejemplo, las agencias que hay ya de detección de bulos, que desmienten estos bulos mostrando las imágenes reales o mostrando cuál es la información de partida de todo esto, ¿no? Entonces yo creo que aunque el problema es difícil, no hay una solución fácil, tenemos que seguir estudiando el impacto de la desinformación causada por las fake news y las deep fake en las redes sociales. Tenemos que estudiar cómo eso influye en los seres humanos, qué, qué efectos están generando sobre la democracia y tenemos que estudiar también cuáles serían los mejores mecanismos para combatirlo. Por ahora todo eso está en sus comienzos
y hay que seguir pensando sobre ello. Pero ya digo que a mí las redes sociales me sirven sobre todo para obtener buena información. Muchísimas gracias, doctor Antonio Diegues, y muchísimas gracias por su extrema comprensión y disposición de absorber las preguntas del público. Entendemos sus altas responsabilidades y agradecemos infinitamente la generosidad de su tiempo para esta entrevista. Por mi parte, le agradezco muchísimo su participación. Ha sido una sesión memorable. Que será difundida en las redes sociales como del instituto, como en las redes también aliadas. Le doy el pase a usted, doctor Daniel Malpartida, y doctor Antonio Diegues. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Éxitos en todo lo que realice y que esta Muchísimas publicación gracias. que hoy hemos comentado sea de gran difusión y tenga gran eco en la academia y también Muchas en la gracias. ciudadanía. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un agradecimiento enorme, maestro, esta entrevista realizada sobre pensar la tecnología. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2025 de este cuarto seminario internacional, entrevista del libro Pensar la tecnología, el autor, el doctor Antonio Diegues. Desde acá de Lima, Perú, un abrazo, maestro, un agradecimiento eterno. En las próximas horas va Igualmente. a estar en el canal de YouTube del Instituto el video. Les invitamos a que se suscriban y en todas las redes sociales. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Daniel, por la invitación y ha sido un placer estar esta tarde con todos ustedes. Gracias, doctor. Gracias a todos Adiós. los